Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Hoy, en un programa especial, en menos de 60 minutos, le presentaremos a usted lo que ha ocurrido durante 2024 en 52 semanas, en 12 meses de este año que acaba de concluir. Hoy, en una emisión especial, el recuento del año 2024. Los sucesos principales, la actividad apostólica en la Santa Sede, la actividad de la Iglesia en el mundo y muchas otras noticias más de relevancia. Sea usted bienvenido a este programa especial de inicio de año, el recuento de 2024. Feliz Año Nuevo, queridos amigos. Feliz Año Nuevo, Marisa. Feliz Año Nuevo, queridos amigos. Que todos sus sueños se cumplan este año y que sea mejor y mejor que el año pasado y que todos los años. Ajá. Sí, y que sea un año lleno de Dios. Sí. ¿Estás lista para dar noticias rapidísimo? Sí. ¿Sí? Uh-huh. Así de 1, 2, 3, vámonos volados. Sí, ya. A ver, ¿qué te parece? Tú 2 meses, yo 2 meses, Ajá. Tú 2 meses, yo 2 meses, ¿sí? Sí. Así que iremos mes por mes revisando las noticias, los sucesos, los acontecimientos de 2024. Comenzamos entonces con el primer bimestre del año. Enero y febrero. El primer día del año se celebró la Jornada Mundial de la Paz bajo el título La Inteligencia Artificial y la Paz, un tema escogido por el Papa para informar sobre las ventajas y también las amenazas que presenta esta nueva tecnología. Al día siguiente, Francisco celebró la misa en la Basílica de San Pedro en el marco de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. El día 3, la dictadura, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, difundió imágenes del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, poco después de que el gobierno de Estados Unidos exigiera su liberación inmediata. Al día siguiente, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó una nota en respuesta a las comprensibles manifestaciones de algunas conferencias episcopales sobre el documento Fiducia Supplicans. Y el mismo día, el padre Francisco Gallardo, responsable de la Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de Matamoros en Tamaulipas, México, denunció que el secuestro de migrantes en el norte del país se ha convertido en una constante. Al día siguiente, al recordar el primer aniversario de la muerte del Papa Benedicto XVI, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, advirtió que la Iglesia no puede bendecir parejas que recortan o simulan el matrimonio. 7 de enero, en la fiesta del bautismo del Señor, el Papa bautizó en la Capilla Sixtina a 16 niños. Al día siguiente mantuvo el tradicional encuentro con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede al inicio del año, en el que pronunció un discurso centrado en la reivindicación de la paz. 10 de enero, Francisco realizó nuevos nombramientos en la Secretaría General del Sínodo y al día siguiente, a través de redes sociales, se viralizó un video en el que se ve a un pastor evangélico destrozando una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe durante una de sus predicaciones. Al día siguiente, durante una audiencia en el Vaticano, Francisco señaló que padece un poco de bronquitis. El día 14 de enero, la dictadura de Daniel Ortega deportó a 2 obispos, varios sacerdotes y seminaristas que mantenía cautivos y los envió al Vaticano. Entre ellos se encontraba Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. El día 18 comenzó la semana de oración por la unidad de los cristianos, que llevó por lema Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, una cita del Evangelio de San Lucas. El día 20 el Papa señaló
Todo el mundo puede tener un perro, pero es necesario tener hijos, especialmente en esta época en la que hay pocos nacimientos, una situación que le preocupa. El día 21, el Papa celebró la Santa Misa en la Basílica de San Pedro en el Domingo de la Palabra de Dios. Al día siguiente, Francisco agradeció a los periodistas del Vaticano, a quienes se refirió como sus compañeros de viaje, por su pasión y duro trabajo, especialmente cuando informan con respeto sobre los escándalos de la Iglesia. Al día siguiente, el Papa nombró al cardenal Víctor Fernández como prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, nuevo miembro del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. El día 25, en la solemnidad de la conversión del apóstol San Pablo, el Papa rezó las segundas vísperas en la Basílica de San Pablo Extramuros, clausurando la 57ª semana de oración por la unidad de los cristianos. Y finalmente, el día 26 de enero, el Papa se pronunció sobre la declaración Fiducia Supplicans durante una audiencia a los miembros del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en la que subrayó que no se bendice la unión, sino simplemente a las personas que juntas la han solicitado y que éstas no requieren la perfección moral para ser recibidas. El 1 de febrero, la oficina de prensa de la Santa Sede publicó el mensaje del Papa para la Cuaresma 2024 con el título "A través del desierto, Dios nos guía a la libertad". El 2 de febrero, en la fiesta de la Presentación del Señor, el obispo de Roma ofició la Santa Misa con los miembros de los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica en el marco de la 28ª Jornada Mundial de la Vida Consagrada. El 3 de febrero, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó la nota Gestis Versici, que ofrece algunos elementos de carácter doctrinal en relación con el discernimiento sobre la validez de la celebración de los sacramentos. El 6 de febrero, la dictadura de Nicaragua confisca casa de monjas y la usa como oficina de migración. El 7 de febrero, en una entrevista, el Papa Francisco se pronunció sobre Fiducia Supplicans y asegura que es hipocresía escandalizarse ante las bendiciones a los homosexuales y no hacerlo cuando se bendice a otros pecadores como un empresario que explota a la gente. Ese mismo día fue nombrado nuevo obispo de Autlán, en Jalisco, a Monseñor Eduardo Muñoz Ochoa, de 55 años, quien hasta el momento se desempeñaba como obispo auxiliar en la Arquidiócesis de Guadalajara. El 11 de febrero, el Papa celebró la Jornada Mundial del Enfermo 2024 bajo la cita bíblica del Génesis: "No conviene que el hombre esté solo". Al día siguiente, la Arquidiócesis de Puebla celebró la ordenación de los 12 nuevos sacerdotes. El 13 de febrero, organizaciones Provida y miembros de la sociedad civil entregaron más de 15,000 firmas al gobierno del estado de Aguascalientes, exigiendo que se defienda la vida de las personas en gestación. El 14 de febrero, el Papa Francisco celebró la Santa Misa, la tradicional procesión de miércoles de ceniza en la colinina del Aventino de Roma. Al día siguiente, Xóchitl Gálvez Ruiz y Claudia Sheinbaum Pardo, candidatas a la presidencia de México, se reunieron en audiencias privadas individuales con el Papa Francisco. Al día siguiente, 4 obispos del estado de Guerrero se reunieron con miembros del crimen organizado en un esfuerzo por buscar la paz en la región, sacudida por enfrentamientos y muerte. El 18 de febrero, Francisco realizó de forma personal su retiro espiritual de Cuaresma desde la tarde del domingo 18 de febrero hasta el viernes 23 de febrero de 2024. Al día siguiente, la Conferencia del Episcopado Mexicano expresó su solidaridad con los ciudadanos que organizaron y tomaron parte de la multitudinaria Marcha por la Democracia, realizada el domingo 18 de febrero en distintas localidades del país y del extranjero. El 20 de febrero, un hombre ingresó a la iglesia de San Judas Tadeo en la diócesis de Saltillo, Coahuila, y destrozó varias imágenes religiosas, entre ellas las del Sagrado Corazón y la del santo patrono de la iglesia, causando daños irreversibles. El 23 de febrero, el Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó por unanimidad la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género, generando preocupación en el Frente Nacional por la Familia, que la considera una imposición de la ideología de género. Al día siguiente, la oficina de prensa de la Santa Sede informó que el Papa Francisco había cancelado las audiencias previstas para ese sábado debido a un leve caso de gripe.
El 26 de febrero, la oficina de prensa de la Santa Sede comunicó que el estado de salud del Papa persiste en síntomas leves parecidos a la gripe, sin fiebre. Sin embargo, por precaución, se suspenden las audiencias de ese día. Ese mismo día, el físico mexicano Adolfo Orozco falleció a la edad de 81 años. Reconocido por su dedicación inalcanzable al estudio de la Sábana Santa de Turín, Orozco dejó una huella imborrable en la comunidad académica y religiosa. Y por último, el 28 de febrero, Francisco acudió a un hospital a realizarse pruebas médicas para luego regresar al Vaticano. Hasta aquí el recuento de los sucesos ocurridos durante los 2 primeros meses del año 2024, enero y febrero. Algunas cosas usted no las sabía, ¿verdad? Otras no las recordaba. Así que siempre es muy útil revisar qué es lo que ha ocurrido en un año que terminó. Empecemos con el segundo bimestre, marzo y abril. Al inicio del mes de marzo, el día 1, durante la audiencia general, el Papa subrayó que el peligro más feo es la ideología de género que borra las diferencias. Al día siguiente, la oficina de prensa de la Santa Sede publicaba el mensaje del Papa para la primera Jornada Mundial de los Niños, que se celebró el 25 y 26 de mayo bajo el lema «Yo hago nuevas todas las cosas». Al día siguiente, después del rezo del Ángelus, Francisco expresó su profunda preocupación por el sufrimiento de las poblaciones en Palestina e Israel debido a la guerra en curso e instó a un cese del fuego. El día 7, el Papa pidió que el descubrimiento de papel de la mujer en la Iglesia se haga sin presiones ni desgarros durante un encuentro con los participantes en el Congreso Internacional Universitario. Al día siguiente, el Papa invitó a los sacerdotes a vivir cada confesión como un momento único e irrepetible de gracia y a entregar generosamente el perdón del Señor con afabilidad y paternidad. El mismo día, el paso de las manifestaciones del 8M por el Día de la Mujer en México dejó actos de vandalismo contra espacios públicos y privados, entre ellos iglesias católicas, con pintas y diversos daños a lo largo del país. El día 10, Francisco recordó durante el rezo del Ángelus el deber fundamental de la sociedad de ayudar a las mujeres a acoger el don de la vida. El día 12, la Iglesia Copta Ortodoxa confirmó que su decisión de suspender el diálogo con la Iglesia Católica se debió al cambio de posición de Roma sobre la homosexualidad. El día 14, la Secretaría General del Sínodo de la Sinodalidad presentó 2 nuevos documentos en los que estableció la creación de nuevos grupos de trabajo y estudio de cara a la celebración en octubre de su segunda sesión. 17 de marzo, el romano pontífice pidió liberar a secuestrados en Haití y rezó por el fin de la guerra en Ucrania, Tierra Santa, Sudán y Siria. El día 20, el arzobispo de Acapulco, Monseñor González González, invitó a la conversión de la narcocultura hacia la cultura de la vida, es decir, hacia la civilización del amor. Al día siguiente, el Santo Padre expulsó del estado clerical al obispo emérito de Brujas, Bélgica, Roger Bage de Louve, culpable de abusos. 24 de marzo, el Papa lamentó el atentado perpetrado por el ISIS en Moscú, así como el asesinato de una joven y su hijo en Colombia. El mismo día, el Papa celebró el Domingo de Ramos la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén y la misa solemne de la Pasión del Señor. 28 de marzo, el Papa celebró por la mañana la misa crismal en la Basílica de San Pedro. Por la tarde, la Santa Misa de la Cena del Señor en la prisión de mujeres de la cárcel de Revivia, donde tuvo lugar el lavatorio de los pies. El día 29 celebró 2 ceremonias. Por la tarde, los oficios de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro. Por la noche comenzó en el Coliseo Romano la meditación del Vía Crucis. El día 30, el Papa Francisco celebró la vigilia pascual que dio comienzo en la Basílica de San Pedro, y el último día de marzo, el 31, celebró la misa de Pascua de Resurrección en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Empezamos el mes de abril con el 3 de abril, el Papa Francisco nombró al padre Víctor Carabes Chávez, perteneciente a la Congregación de los Misioneros de la Natividad de María, como el nuevo obispo de la diócesis de Tenancingo en el Estado de México. Al día siguiente, la oficina de prensa de la Santa Sede ha difundido el telegrama de condolencias escrito por el Papa Francisco y firmado por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, por las víctimas del terremoto en Taiwán. El 6 de abril,
Francisco nombró penitenciario mayor al cardenal Angelo de Donatis. Ese mismo día, la Conferencia del Episcopado Mexicano expresó su solidaridad al obispo de Orizaba, Monseñor Eduardo Cervantes Merino, y a los sacerdotes que lo acompañaban y que fueron asaltados en una carretera entre Puebla y Veracruz. Al día siguiente, al concluir el rezo del Ángelus, el Papa Francisco reiteró su llamado para seguir orando por la paz en Ucrania, Palestina e Israel. El 8 de abril, la oficina de prensa de la Santa Sede publicó la Declaración Dignitas Infinita, elaborada por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, con la colaboración de varios consultores, expertos y la aprobación del Papa. El 10 de abril, los obispos mexicanos se reunieron con Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, candidatas a la presidencia de México. La violencia y la polarización que vive el país fueron temas importantes. El 14 de abril, luego del rezo del Ángelus, el Papa Francisco se refirió al ataque que Irán lanzó contra Israel y pidió que pronto cese el fuego en Gaza. Al día siguiente, Francisco se reunió de nuevo con el Consejo de Cardenales, conocido también como C9 en el Vaticano. El 18 de abril, Moisés Tejada fue detenido en los alrededores de la Plaza de San Pedro del Vaticano, armado con 3 cuchillos. Al día siguiente, la oficina de prensa de la Santa Sede publicó una carta apostólica en forma de motu propio, el del Papa Francisco, con la que establece diferentes modificaciones en el sistema judicial del Vaticano. El 19 de abril, Monseñor Domingo Díaz Martínez, arzobispo de Tulancingo, Hidalgo, se deslindó de la Asociación Civil Ciudad de Niños y acusó a sus administradores de tener como finalidad única la de lucrar con la fe. Al día siguiente, el Santo Padre instó a desarrollar una diplomacia cultural y a evitar toda ideología durante una audiencia en el Vaticano con miembros del Pontificio Comité de Ciencias Históricas en su 70 aniversario. El 23 de abril, la Conferencia del Episcopado Mexicano inauguró las instalaciones de su archivo histórico que contiene, entre otras cosas, informes que los obispos enviaban a Roma y directamente al Papa durante la época de la persecución religiosa de la Guerra Cristera. El 25 de abril, durante una nueva entrevista, el Papa envió un mensaje para Vladimir Putin, presidente de Rusia que lidera la guerra en Ucrania. El Papa Francisco afirmó que una paz negociada es mejor que una guerra sin fin. El 27 de abril, Francisco recibió un grupo de abuelos y nietos a quienes destacó la importancia del amor entre generaciones y de valorar y cuidar a los ancianos de las familias sin excluirlos. Y por último, el 28 de abril, el Santo Padre realizó un viaje a Venecia con motivo de la participación del Vaticano en el Bienal de Arte de Venecia, con un pabellón inspirado en el Génesis titulado En el Principio. Uy, apenas habían pasado 4 meses y ya mucha información. ¿Sabes qué es lo lamentable? Las noticias de violencia. Y de guerra, eso es lo que es terrible. Y de eso. Secuestros, a matanzas. Ver, ¿cuándo podemos dejar de tener sucesos así, no? Y decir, este año transcurrió sin guerras, sin violencia. Hacemos una pausa, queridos amigos. Al volver, en los meses de mayo y junio, julio y agosto de este año 2024 que ha terminado para bien. Si a usted le fue bien, dele gracias a Dios. Si le fue mal, pues también, porque finalmente está usted aquí. Y este año que inicia, encomendémonos a la providencia divina. Así que una pausa y volvemos con mayo, junio, julio y agosto de 2024. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en este programa especial en el que le estamos presentando a usted velozmente, con mucha agilidad, el recuento de las noticias, de los sucesos que ocurrieron durante 2024, un trabajo de producción muy bien hecho en la redacción. Ana Guadalupe Silvestre recopiló toda esta información de todo un año y nosotros se la estamos entregando a usted de manera vertiginosa. Y le tenemos una buena noticia, también la va a poder ver. También la va a poder ver. Sí, en nuestros canales de YouTube, en el canal Ver y Creer o en el canal Roberto Ilustrada Ferri. Y todo sí, eso. Para ver las imágenes, ¿no? Conozcamos qué pasó en mayo
y junio. Revisemos ahora el mes de mayo para recordar que la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos dio a conocer que Nicaragua figura entre los países que ocupan los peores lugares del mundo en libertad religiosa. Al día siguiente, Francisco dirigió una carta a los párrocos del mundo en la que compartió 3 consejos esenciales para ser constructores de una iglesia sinodal y misionera. Al día siguiente, el obispo de Culiacán, Monseñor Jesús José Herrera Quiñones, emitió un decreto de excomunión contra el sujeto que ingresó a una iglesia para realizar actos de vandalismo y profanación de la Eucaristía, amenazó a fieles con una custodia y destruyó imágenes religiosas. El mismo día, el Santo Padre nombró a Monseñor Herculano Medina Garfias, obispo de la diócesis de Ciudad Guzmán, en Jalisco, México. Al día siguiente, la Conferencia del Episcopado Mexicano denunció la instrumentalización política del caso de la desaparición y posterior hallazgo en un hospital de Monseñor Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa. El día 9, el Papa convocó oficialmente al Jubileo Ordinario de la Esperanza 2025 a leer la bula Spes non confundit, la esperanza no defrauda. 10 de mayo, Francisco advirtió que las inversiones que más ingresos dan son la fábrica de armas y los anticonceptivos. Una destruye la vida, la otra impide la vida. El día 11, al recibir en el Vaticano a los participantes del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, el Papa reiteró su denuncia de que la guerra es un engaño y aseguró que la paz política necesita paz en los corazones. El día 13 de mayo, una comunidad de monjas clarisas españolas comunicó que abandona la Iglesia Católica y se pone bajo la autoridad de un obispo excomulgado. Al día siguiente, la oficina de prensa de la Santa Sede publicó el mensaje del Papa para la 4ª Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores bajo el título En la vejez, no me abandones. 17 de mayo, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó las nuevas normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales, que determina que la declaración de sobrenaturalidad será excepcional y quedará reservada al Papa. El día 18, el Papa llegaba a Verona para realizar su segundo viaje apostólico dentro de Italia en 2024, viaje en el que participó en el foro Arena por la Paz 2024, visitó una cárcel y celebró la Santa Misa. Al día siguiente, Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, alertaba sobre la masacre de 11 personas, entre ellas 2 catequistas. El día 22, en la arquidiócesis de Guadalajara, fueron ordenados 32 sacerdotes y 12 diáconos en 2 celebraciones en el Santuario de los Mártires Mexicanos. Para terminar el mes de mayo, el día 23, 4,000 laicos se congregaron en la Basílica de Guadalupe, en la arquidiócesis de México, en una velada de oración para elevar plegarias por el proceso electoral y la paz en el país. Empieza en junio. El 2 de junio, en la solemnidad del Corpus Christi, el Papa alentó a ser eucarísticos, es decir, a entregar la vida como hizo Jesús Eucaristía y a partir y compartir el pan de nuestra vida siguiendo su ejemplo. Al día siguiente, los obispos de México expresaron su felicitación a Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa del país. El 4 de junio, el Santo Padre envió un paquete de ayuda con numerosos medicamentos de primeros auxilios a Ucrania. El 6 de junio, el ex empleado de la fábrica de San Pedro, Alfio Pergolozzi, fue detenido acusado de extorsión, robo y fraude. El 10 de junio, el Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Burgos, España, ha puesto en marcha el mecanismo para activar la posible excomunión de las religiosas clarisas del monasterio de Belorado, a las que acusa de cometer el delito de cisma. El 12 de junio, Francisco recibió la visita de su santidad Aram, católicos de la Iglesia Armenia Apostólica de Cilicia, Líbano. El 13 de junio, el Papa Francisco recibió a los miembros del Grupo de Trabajo por Colombia y los alentó a continuar con los esfuerzos para lograr la paz en ese país. Al día siguiente, el Santo Padre recibió a más de 100 comediantes, humoristas y cómicos de todo el mundo, a quienes recordó que cuando consiguen hacer brotar sonrisas inteligentes de los labios de un solo espectador,
hacen sonreír también a Dios. El 16 de junio, Francisco expresó su pesar por las noticias de violencia en el este de la República Democrática del Congo, destacando que muchos de los asesinados son cristianos que han sido por odio a la fe. Al día siguiente, la Arquidiócesis de Guadalajara en México creó el Centro de Formación Política de Líderes Católicos. El 21 de junio, el Santo Padre nombró al padre Luis Alfonso Tuntún como el nuevo obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca. El 24 de junio, el Papa Francisco nombró a Monseñor Ganswein como nuncio apostólico en Lituania, Estonia y Letonia. El 28 de junio, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe confirmó que no existe ninguna sobrenaturalidad en las supuestas apariciones de la Virgen María en Treviñano, Roma. Y por último, el 30 de junio, una iglesia de la localidad de Tala, en Jalisco, colapsó en el momento exacto en el que un sacerdote se apresaba a ingresar a la iglesia. No hubo fallecidos ni heridos en el lugar. Así terminaba el primer semestre del año 2024. Hasta este momento usted está muy bien informado, ¿no le parece? Bueno, pues todavía falta mucho, faltan algunos viajes apostólicos, la elección en la Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el nuevo presidente, Monseñor Ramón Castro, mucho más que informar todavía, así que avancemos. Vayamos a julio y agosto. Damos inicio ahora al segundo semestre del ya extinto año 2024 para recordarle a usted que el día 1 de julio la Secretaría de Gobernación de México envió una solicitud a las diócesis del país para que proporcionaran datos de contacto de los sacerdotes, párrocos, pastores, ministros, representantes sociales en sus regiones para invitarlos a participar en un curso sobre símbolos patrios. El día 3, el Santo Padre aceptaba la renuncia del arzobispo de Tulancingo, Hidalgo, y nombraba como su sucesor a Monseñor Oscar Roberto Domínguez Cutolenc. Al día siguiente, el Papa nombró como arzobispo de León, Guanajuato, a Monseñor Jaime Calderón Calderón, quien se desempeñaba como obispo de Tapachula, al sur del estado de Chiapas. Al día siguiente, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe declaró al arzobispo Carlo María Vígano culpable del delito de cisma y confirmó su excomunión. El día 7 de julio, el Santo Padre participó en la clausura de la 50ª Semana Social de los Católicos en Italia, que tuvo como lema "En el corazón de la democracia, participar entre la historia y el futuro". El día 11, el Papa aceptó la renuncia del obispo de la eparquía maronita Nuestra Señora de los Mártires del Líbano en México, Monseñor George Sad Abillunes, y nombró como administrador apostólico ad natum al padre Eli Michael de la eparquía de San Marón de Brooklyn en los Estados Unidos. 15 de julio, al recibir a los miembros de diversas congregaciones, entre quienes se encontraban religiosas de Asia, África y América Latina, Francisco aseguró que el futuro está ahí. Al día siguiente, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe autorizó a los fieles a dar culto, aunque con prudencia y sin confirmar los hechos sobrenaturales, a Nuestra Señora de la Roca en Calabria, Italia. El mismo día, el Congreso del Estado de Puebla aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. 21 de julio, Francisco pidió que papá y mamá compartan tiempo con los hijos y no caigan en la dictadura del hacer. Al día siguiente, el techo de la parroquia de San Gregorio Magno, ubicada en el centro del municipio de Cerralbo, en Nuevo León, colapsó debido a una falla estructural. El incidente no dejó personas lesionadas ni fallecidas. El día 25, la diócesis de Tehuacán, Puebla, denunció que su obispo, Monseñor Gonzalo Alonso Calzada Guerrero, fue asaltado siendo despojado de su vehículo y objetos personales cuando circulaba por una carretera. Al día siguiente, el Santo Padre, durante la audiencia general, afirmó que reza por la conversión de los traficantes de muerte que ofrecen droga a los jóvenes. Al día siguiente, se canceló la ordenación de 3 sacerdotes en Nicaragua. La dictadura de Daniel Ortega fue quien dio la orden. Al día siguiente, la Fundación de Abogados Cristianos de España reunió a más de 120,000 personas exigiendo sanciones contra los organizadores de los Juegos Olímpicos de París 2024 en respuesta a una controvertida parodia de La Última Cena protagonizada por drag queens. Al día siguiente, un fragmento del hueso del brazo de San Judas Tadeo llegaba a México.
En conferencia de prensa se informó que recorrería diversas localidades del país. El mismo día, en las elecciones electorales de Venezuela, Maduro se proclamó ganador y la oposición denunció fraude. Al día siguiente, el Papa Francisco recibió a más de 50,000 monaguillos que peregrinaron a Roma. Los peregrinos representaron 88 diócesis de 20 países europeos. Y también, el 30 de julio, la reliquia de San Judas Tadeo llegó a México y fue recibida inicialmente en la Catedral Metropolitana Primada de la Arquidiócesis de México. 3 de agosto. El Papa Francisco dijo que estaba unido en la oración con los participantes de una conferencia para católicos que se identifican como LGBT, que se llevó a cabo en Washington, D.C. Al día siguiente, durante el rezo del Angelus, el Papa pidió no sofoquen la palabra de Dios de la paz. Fue el llamado del Papa Francisco ante guerras en Medio Oriente y en el mundo. El 7 de agosto, animalistas irrumpieron contra la tauromaquia en la audiencia general del Papa Francisco. Ese mismo día, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández, confirmó que existe una acción constante del espíritu en el santuario mariano de Bailankani en la India. El 11 de agosto, Francisco recordó el horror de Hiroshima y Nagasaki y pidió renovar nuestra oración por la paz. Al día siguiente, tras el destierro a Roma de 7 sacerdotes, la dictadura de Nicaragua detuvo otros 2 presbíteros y 2 laicas en Estelí y Matagalpa, ambas diócesis lideradas oficialmente por el obispo exiliado Rolando Álvarez. El 14 de agosto, un panel de expertos electorales de la Organización de las Naciones Unidas afirmó que no existió transparencia e integridad en el proceso. Al día siguiente, la hermana Agnes Azagua, vidente de Nuestra Señora de Akita, falleció a los 93 años. El 19 de agosto, el arzobispo de Guadalajara, Jalisco, el cardenal Francisco Robles Ortega, confirmó a través de redes sociales la muerte del sacerdote mexicano Isaías Ramírez González, que llevaba 3 días desaparecido. El 22 de agosto, dictadura de Nicaragua elimina exenciones de impuesto a la renta de la Iglesia Católica y grupos evangélicos. Al día siguiente, en una carta publicada titulada Una luz para España y dirigida al arzobispo de Mérida, Badajoz, Monseñor José Rodríguez Carballo, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Fernández, dio luz verde a la devoción vinculada a las presuntas apariciones de la Virgen María como Nuestra Señora de los Dolores. El 25 de agosto, Francisco dirigió su pensamiento y oración durante el rezo del Ángelus al amado pueblo de Nicaragua, pidiendo que la Virgen María los acompañe y proteja en los momentos de prueba. El 29 de agosto, la dictadura de Nicaragua cierra otras 169 ONGs, entre ellas organizaciones católicas e iglesias evangélicas. Y por último, el mes acaba con el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Fernández, que aprobó la devoción a Nuestra Señora de la Misericordia vinculada al santuario mariano de Pellebocín, donde la Virgen María se habría aparecido a Estel Faguet. Y así terminaba el mes de agosto, así estaba comenzando, prácticamente comenzando el segundo semestre de este año ya concluido, 2024. Le recuerdo que usted puede ver este recuento de noticias en nuestros canales de YouTube. Las mismas noticias, pero además con imágenes, en el canal Ver y Creer y también en el canal Roberto O'Farrill. Búsquenos, suscríbase, es gratuita la suscripción y podrá tener muchos contenidos, muchos videos y además en esta ocasión noticias. Y active la campanita para que cada que salga un video nuevo, un programa nuevo, les diga YouTube que hay un nuevo video y pasen a ver a YouTube. Nuestros canales, Roberto O'Farrill es uno, Ver y Creer es otro. Marisa O'Farrill. 3 canales. Uh-huh. Una pausa, queridos amigos, regresamos para recordar o conocer lo sucedido durante los meses de septiembre y octubre, noviembre y diciembre de este año que ha terminado, 2024. Una pausa y volvemos.
Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso en los servicios informativos de Ver y Creer, en esta ocasión con un programa especial, el primero de este año 2025, en el que le estamos presentando noticias de los sucesos ocurridos durante este año que ha terminado, mes por mes, cada una de las noticias. Avanzamos y revisemos ahora lo ocurrido en los meses septiembre y octubre. Recorramos ahora el mes de septiembre para recordar que el día primero el Papa expresó su dolor y condena tras los atentados terroristas que dejó cientos de víctimas en Burkina Faso, África. Al día siguiente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciaba que adelantaría la Navidad en Venezuela al 1 de octubre. Del 2 al 13 de septiembre, perdón, es que me da risa, ¿cómo hacen esas cosas estos dictadores bananeros, no? Nicolás Maduro anunció que adelantaría la Navidad en Venezuela el 1 de octubre. No, bueno, continuemos. Del 2 al 13 de septiembre, el Papa Francisco viajó a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. El día 4 de septiembre, durante el encuentro del Papa con obispos, sacerdotes, diáconos, consagradas, seminaristas y catequistas de Indonesia, exhortó a extender las fronteras y advirtió: no significa ser comunista, significa caridad. Al día siguiente, al celebrar la Santa Misa en Indonesia, exhortó a los fieles a no ser prisioneros de sus fracasos, a confiar en Dios y avanzar con valentía. Al día siguiente, la Conferencia del Episcopado Mexicano afirmaba que el proyecto de reforma judicial no garantiza mejor impartición de justicia. El día 7, Francisco llegaba a Papúa Nueva Guinea para dar inicio a su viaje por ese país. El día 9, Francisco llegó a Dili, capital de Timor Oriental, para iniciar la tercera parte de su viaje. El mismo día, el cristianismo no es una fe ideológica, remarcaba el Papa ante autoridades de Timor Oriental. Al día siguiente, el nacimiento de un bebé es chispa que revela el amor eterno de Dios, afirmó el Papa en su homilía desde Timor Oriental. Al día siguiente, Francisco aterrizaba en Singapur, el último país que visitó en el marco de su largo viaje de 11 días por Asia y Oceanía. 12 de septiembre, debido a la situación de violencia que enfrenta el estado de Sinaloa por los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, el obispo de Culiacán hizo un llamado a las autoridades: no abandonen a la población a su suerte, hagan presencia y acompañen al pueblo que se les ha confiado. Al día siguiente, Francisco afirmó: la elección en Estados Unidos es una opción por el mal menor. Esto lo comentó en una rueda de prensa a bordo del avión que lo llevó de regreso a Roma. Al día siguiente se celebró la beatificación del padre Moisés Lira Serafín en la Basílica de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México. 15 de septiembre, Francisco elogió el celo apostólico del nuevo beato mexicano, el padre Moisés Lira Serafín, y alentó a que sea un aliento especialmente para los sacerdotes. El día 17, el Papa instó a que el Mediterráneo dejara de ser un cementerio y advirtió que la indiferencia mata. Al día siguiente, discípulos de Benedicto XVI renovaron en Roma el compromiso de continuar su legado. Al día siguiente, el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, presentó la experiencia espiritual vinculada a Medjugorje y emitió un juicio positivo sobre los mensajes. El mismo día, el Papa nombró al padre Mario Nicolás Villanueva Arellano, de 53 años de edad, como nuevo obispo auxiliar para la arquidiócesis de Tijuana. Al día siguiente, el Papa pidió a los cardenales trabajar para alcanzar el déficit cero en la Iglesia Católica. 23 de septiembre, Francisco canceló todos los compromisos que tenía programados debido a que padecía una leve gripe. Al día siguiente afirmó que pidió la liberación de Aung San Suu Kyi, política de Birmania que fuese arrestada en 2021 en Myanmar. Del 26 al 29 de septiembre, el Santo Padre viajó a Luxemburgo y a Bélgica. El día 27, ante las autoridades de Bélgica, llamó a la Iglesia Católica a afrontar con humildad y vergüenza los abusos a menores. Al día siguiente, los obispos mexicanos expresaron su solidaridad con quienes sufren las consecuencias de los huracanes que azotaron México. Finalmente, el día 29 de septiembre, el Papa celebró la Santa Misa de clausura de su viaje a Bélgica con el rito de beatificación de la sierva de Dios, Ana de Jesús, desde donde advirtió que todos caben en la Iglesia, pero todos serán juzgados, e insistió que en la Iglesia Católica no hay lugar para encubrir los abusos.
1 de octubre. El Papa Francisco concedió la Rosa de Oro a la Virgen de la Macarena, símbolo de devoción en Sevilla. Al día siguiente, el Santo Padre celebró la Santa Misa en la Plaza de San Pedro de inauguración de la segunda sesión del Sínodo de la Sinodalidad. Ese mismo día, cuidémonos de no convertir nuestras aportaciones en puntos que defender o agendas que imponer, instó el Papa Francisco a los participantes de la segunda sesión del Sínodo de la Sinodalidad. Al día siguiente, 6 migrantes que viajaban en una camioneta perdieron la vida y 10 resultaron heridos de bala a causa de disparos de agentes del ejército mexicano. La Conferencia del Episcopado Mexicano condenó este trágico incidente y afirmó que estos hechos son consecuencia de la militarización de la política migratoria. El 8 de octubre, en un comunicado difundido, la Conferencia del Episcopado Mexicano aseguró que se unió en oración por las víctimas y sus familiares afectados por los recientes actos de violencia en Chilpancingo. Al día siguiente, el cardenal Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, expresó su firme rechazo a la decisión del Congreso Estatal de despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y calificó esa práctica como el asesinato de inocentes. El 16 de octubre, el cardenal Carlos Aguiar Retes, presidente delegado del Sínodo de la Sinodalidad, exhortó en una misa del Sínodo en la Basílica de San Pedro a confiar en la ayuda divina para afrontar con esperanzas las críticas a la vida sinodal. El 19 de octubre, el Papa Francisco recibió a los miembros del Consejo de Presencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, a quienes pidió que durante la confesión pregunten menos y perdonen más. Al día siguiente, el Papa Francisco celebró una multitudinaria misa en la Plaza de San Pedro del Vaticano, en la que ha canonizado a 14 nuevos santos. El 21 de octubre, el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, afirmó en una entrevista que espera una exhortación post-sinodal contundente y esperanzadora. Al día siguiente, la Nunciatura Apostólica en Perú informó que el Papa aprobó la expulsión de otros 4 miembros del Sodalicio de Vida Cristiana, a raíz del informe de la misión especial que envió en julio de 2023 para investigar las denuncias contra esta sociedad de vida apostólica. El 24 de octubre, la oficina de prensa de la Santa Sede publicó la nueva encíclica del Papa Francisco titulada Dilexit Nos amo, sobre el amor divino y humano del corazón de Jesucristo. El 26 de octubre, el Papa Francisco anunció que no habrá exhortación apostólica tras el Sínodo de la Sinodalidad. Al día siguiente, el Santo Padre recordó al sacerdote Marcelo Pérez, asesinado en Chiapas, y lo definió como fervoroso servidor del Evangelio y del pueblo fiel de Dios. Al día siguiente, la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, establecida por el Papa Francisco, publicó su primer informe anual. El 29 de octubre, luego de que un auto arrollara a 16 personas en las afueras de la Catedral de Guadalajara durante una celebración provida, Jaime Cedillo Bolívar, organizador del evento, pidió a las autoridades transparencia y celeridad en la investigación de lo ocurrido. Y por último, el 31 de octubre, el Papa compartió un emotivo videomensaje dirigido a los mexicanos en el que recuerda al país la gran suerte de contar con la Virgen de Guadalupe y alentó a todos los mexicanos a que sigan siendo guadalupanos. Así terminaba el mes de octubre. Iniciábamos después el último bimestre de este año que ha terminado. Escuchemos lo último, noviembre y diciembre. Nos acercamos al penúltimo mes del año, noviembre, para recordar que el día 1 se inauguró en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, el Memorial Papa Francisco. Al día siguiente, el Papa se trasladó al Cementerio Laurentino de Roma para celebrar la misa por la conmemoración de todos los fieles difuntos. El día 4, el Papa incluyó al arzobispo de Nápoles en la lista de los nuevos cardenales que crearían el consistorio del 7 de diciembre en el Vaticano. 6 de noviembre,
noviembre, Donald Trump ganó la reelección, prometiendo un Estados Unidos fuerte, seguro y próspero. Al día siguiente, el Papa Francisco pidió tener en el corazón las necesidades de los demás tras la catástrofe ocurrida en Valencia, España. El día 9, Francisco nombró al sacerdote franciscano Roberto Pasolini como nuevo predicador de la Casa Pontificia en reemplazo del cardenal Raniero Cantalamessa. 11 de noviembre, Francisco anunció que San Isaac de Nínive, un obispo asirio del siglo VII venerado en diversas tradiciones cristianas, será incluido en el martirologio romano. Al día siguiente, Monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca, fue elegido como presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, sucediendo en el cargo a Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey. Monseñor Jaime Calderón, arzobispo de León, asume como vicepresidente, sucediendo a Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo de Yucatán. Al día siguiente, el Papa alentó los esfuerzos de la Iglesia Católica en Europa para la salvaguardia de los niños y adultos vulnerables e instó a que los programas de protección de abusos sean eficaces y sostenibles. El día 14, la dictadura de Daniel Ortega expulsó de Nicaragua al obispo de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal de ese país, Monseñor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez. Al día siguiente, el Papa expulsó del estado clerical con decisión suprema y definitiva al argentino Fernando María Cornet, quien desarrollaba su ministerio en la arquidiócesis de Sassari, en Italia, por el delito de cisma. 17 de noviembre, el Papa celebró la Santa Misa por la 8ª Jornada Mundial de los Pobres, con el lema de la oración del pobre asciende a Dios. El día 18, Francisco donó sus zapatos a un hombre sin hogar. Al día siguiente, el Papa envió un abrazo a todos los ciudadanos de la martirizada Ucrania al cumplirse 1000 días de la guerra. El día 21, Francisco designó al cardenal estadounidense Kevin Farrell para supervisar la nueva e inevitable reforma del sistema de pensiones del Vaticano, que se enfrenta a un grave desequilibrio potencial. El día 24, el Papa celebró la Santa Misa en la Basílica de San Pedro por la Jornada Mundial de la Juventud a nivel diocesano. Y para terminar el mes de noviembre, el día 25, Francisco afirmó que el documento final del Sínodo de la Sinodalidad es parte del Magisterio. Y por último, diciembre, el último mes del año. El 1 de diciembre se celebró un consistorio público ordinario para la creación de nuevos cardenales en la Basílica de San Pedro. El 8 de diciembre, Francisco creó 21 nuevos cardenales para la Iglesia Católica, 5 de ellos provenientes de países de Latinoamérica. Ese mismo día, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, el Papa Francisco celebró la misa con los nuevos cardenales y los demás miembros del Colegio Cardenalicio. También ese día el Santo Padre se trasladó a la Plaza de España, donde tuvo lugar el tradicional acto de veneración del Pontífice a la Inmaculada. El 12 de diciembre, con motivos de la memoria de la Virgen de Guadalupe, el Papa Francisco celebró una misa en la Basílica de San Pedro. El 15 de diciembre, Francisco irá a Ajaccio, Francia, en ocasión de la conclusión del congreso titulado La religiosidad popular en el Mediterráneo. El 17 de diciembre, el Papa Francisco cumplió 88 años de edad. 24 de diciembre, el Papa Francisco celebró la Santa Misa en la Plaza de San Pedro, tras la que realizó el rito de apertura de la Puerta Santa del Jubileo 2025 y fue el primero en atravesarla. Ese mismo día, en la Capilla Papal de la Basílica Vaticana de Roma, el Santo Padre celebró la Misa de Gallo en la solemnidad de la Natividad del Señor. Al día siguiente, el pontífice dirigió su mensaje de Navidad al mundo e impartió la bendición Urbi et Orbi. Al día siguiente, el Santo Padre celebró una misa y abrió una puerta santa en la cárcel de Rivivia en Roma. El 29 de diciembre, el pontífice abrió la puerta santa de la Basílica de San Juan de Letrán. Y por último, el mes acaba con el 31 de diciembre, el último día del año. En la Basílica Vaticana de Roma, Francisco celebró las primeras vísperas de la solemnidad de María Santísima, Madre de Dios, seguidas de la exposición del Santísimo Sacramento, el canto tradicional del himno Te Deum y la bendición eucarística. Y así terminaba el mes de diciembre, ya inaugurado el jubileo de 2025. Yo tengo una noticia más. Hoy en la noche llegan los Santos Reyes. Oh, sí. Ya quiero que sea de noche.
Yo también. Ya hice mi cartita. A ver qué nos traen los Reyes Magos. O mínimo una rosca. No, yo quiero un regalito. Es todo, queridos amigos. Bueno, les deseo que los Reyes Magos le traigan algo bonito si es que usted se portó bien. Y si es que se portó mal, pues ni cómo ayudarlo. Aprenda la lección y pórtese bien en este año que inicia 2025. Seamos buenos y hagamos el bien. Es todo, un gusto haberle servido a través de la radio. Le recuerdo que puede vernos también a través de nuestros canales en YouTube, el canal Roberto O'Farrill y también el canal Ver y Creer. Y Marisa O'Farrill en Facebook, YouTube y Instagram. Es todo, nos vamos. Hemos tenido el gusto de servirle en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en la operación Miguel Ángel Mejía y en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill. Le abrazo de todo corazón, le deseo un año 2025 lleno de Dios. Feliz Año Nuevo y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIF y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.